Usted no entiende nada, abuela. A veces, para que te respeten, necesitas un arma. El poder no se pide, se toma. Esas fueron las palabras exactas que salieron de la boca de mi nieto, de mi Mateo, un niño de apenas 16 años que hasta ayer, o eso me parecía a mí, todavía jugaba con carritos en el piso de la sala. Se lo juro por Dios que sentí cómo el corazón se me hacía chiquito, como una pasa, y un frío que no era de Los Ángeles me recorrió completito el cuerpo. Fue un golpe más duro que cualquiera de los que vi dar a Chávez en el ring, porque este venía de mi propia sangre, del niño que acuné en mis brazos y al que le cantaba para dormir. Me quedé sin aire, mirándolo y sin reconocer al muchacho que tenía enfrente. Antes de seguir contándoles todo lo que pasó después, necesito preguntarles algo a ustedes, que quizás son madres, abuelas como yo. ¿Qué se hace en una situación así? ¿Cómo le respondes a eso? Una se enoja, grita, llora. Si esta historia les llega al corazón, les pido que me dejen un me gusta para sentir su apoyo. Compartan este relato con alguien que necesite escucharlo. Y, si gustan, suscríbanse al canal para que no se pierdan cómo sigue esto. De verdad que sus palabras me dan mucha fuerza. ¿Ustedes creen que hubieran aguantado oír algo así de su propio nieto? Todo este infierno personal comenzó una mañana de martes, con el sol pegando en las ventanas y el ruido de siempre de la ciudad. Yo estaba en mi sillón, ese que rechina un poco pero que ya tiene la forma de mi cuerpo, tomándome mi cafecito de olla, bien cargado como a mí me gusta, mientras veía las noticias en el canal en español. Me gusta estar enterada de lo que pasa en el mundo y, claro, en nuestro México. Estaban pasando un reportaje sobre el clima. Yo medio lo oía nomás, pensando en si debía poner a remojar los frijoles para la comida de más tarde, cuando de repente cambiaron la nota y todo mi mundo se detuvo por un segundo. La cara del gran campeón, de Julio César Chávez, apareció en la pantalla, pero no era una cara de victoria, de esas a las que nos acostumbró por tantos años. Era el rostro de un padre lleno de angustia, de una tristeza que se le salía por los ojos. Yo soy de Sinaloa como él, y para nosotros Chávez es más que un boxeador, es un símbolo. Es la prueba de que un mexicano, con puro corazón y agallas, puede conquistar el mundo. Verlo así, tan derrotado, me dolió en el alma, como si fuera alguien de mi propia familia, y me incliné hacia adelante para escuchar bien qué era lo que había pasado. Entonces soltaron la bomba. Habían arrestado a su hijo, al Julito, ahí mismo en Los Ángeles, a unas cuantas millas de mi casa. La razón me dejó helada, más que cualquier otra de sus polémicas de antes. Lo encontraron con un rifle de esos que llaman fantasma, un arma ilegal, de guerra, sin número de serie, de las que usan los peores criminales. No era una pistolita para defenderse, era un arma para hacer daño de verdad. La imagen del muchacho, su foto, de arresto, se quedó grabada en la pantalla y en mi mente, y en ese preciso instante no pensé en él, ni en su papá. Pensé en mi Mateo, mi nieto Mateo. Es un buen muchacho en el fondo, yo lo sé. Mi corazón de abuela me lo dice, pero desde hace unos meses anda diferente, como perdido. Se juntó con unos amigos nuevos, de esos que visten con ropas muy holgadas, que hablan a puras señas y que siempre andan mirando para todos lados, como si debieran algo. Se empezó a encerrar en su cuarto, con una música que parece puro ruido y enojo, y ya casi no platicaba conmigo ni con su mamá. Cuando le preguntábamos algo, nos contestaba con monosílabos, con los ojos pegados a ese teléfono que parece una extensión de su mano. Esa mirada de desafío, esa fascinación por el peligro que yo empezaba a ver en él, la vi reflejada en la noticia de Chávez Jr. Era el mismo camino, la misma idea tonta de que ser hombre es ser temido, de que el respeto se gana con un fierro en la mano y no con el sudor de la frente. Sentí un miedo tan grande, una urgencia de hacer algo, de sacudirlo, de abrirle los ojos antes de que fuera demasiado tarde. La historia del hijo del campeón no era un chisme de famosos para mí, era una advertencia, una campana que sonaba para despertarme y decirme que mi niño estaba caminando hacia el mismo precipicio. Esperé a que regresara de la escuela, con el corazón en la mano y las palabras atoradas en la garganta.
Preparé su comida favorita, unas enchiladas suizas, pensando que, quizás con la panza llena, estaría más dispuesto a escuchar. Se sentó a la mesa como siempre con los audífonos puestos. Le serví su plato y me senté frente a él, buscando sus ojos. «Mijo», le dije con toda la calma que pude encontrar dentro de mí. «¿Viste las noticias? Lo que pasó con el hijo de Chávez. Quería que fuera una plática, una lección de vida a través de un mal ejemplo». Él ni siquiera levantó la vista del plato. Se encogió de hombros, como si le estuviera hablando del clima. Algo «Oí», me dijo, con esa indiferencia que me calaba hasta los huesos. «Pobre vato, lo agarraron». Insistí, con el tono de una abuela preocupada, tratando de encontrar una grieta en ese muro que había construido alrededor de él. «Pero, mijo, ¿tú te das cuenta de la gravedad? Un rifle así, ilegal, es el camino a la cárcel o a algo peor. Es una tontería buscar problemas así. Es manchar el nombre de su padre». Fue entonces cuando levantó la cara, y la mirada que me lanzó no era de mi nieto, era de un extraño. Había enojo, había burla. Se quitó un audífono y me dijo: «¿Y a poco usted cree que le va a pasar algo? Ese güey tiene lana. Su papá es una leyenda. Mañana sale como si nada». La frialdad con la que lo dijo, como si la justicia fuera un juego para ricos, me preocupó todavía más. No estaba entendiendo el punto, no estaba viendo la lección, solo estaba viendo el privilegio y el poder, las mismas cosas que lo estaban desviando a él. Traté una vez más. Mi voz ya temblaba un poco, se notaba mi desesperación. «El dinero no lo es todo, Mateo. La vergüenza que le está haciendo pasar a su familia, a su padre que tanto luchó. Eso no se quita con dinero. Un hombre de verdad no necesita esas cosas para sentirse grande». Quería hablarle de honor, de legado, de respeto ganado a pulso. Palabras que mi esposo, su abuelo, me enseñó con el ejemplo. Pero para Mateo, parecía que yo le estaba hablando en un idioma antiguo, uno que él ya no entendía ni le interesaba aprender. Y ahí fue cuando me lanzó esas palabras que les conté al principio, las que se me clavaron como un puñal. «Usted no entiende nada, abuela. A veces para que te respeten necesitas un arma. El poder no se pide, se toma», lo dijo mirándome a los ojos, con una convicción que me heló la sangre. En ese momento, toda la historia de Julito Chávez se borró. Ya no importaba. El problema no estaba en la televisión, en una mansión de Beverly Hills. El problema estaba sentado frente a mí, comiéndose mis enchiladas con el veneno de la calle metido en la cabeza. Se levantó de la mesa sin terminar de comer y se fue a su cuarto, cerrando la puerta con un golpe seco que retumbó en toda la casa y en mi alma. Me quedé sola en la cocina, con su plato a medio comer y un silencio que gritaba. Las lágrimas que había estado aguantando por fin empezaron a salir, gruesas y calientes. Lloraba de miedo, de impotencia. Sentía que mi nieto se me estaba escapando de las manos como un puñado de arena y que yo no sabía qué hacer para detenerlo. Era una batalla contra un enemigo que no podía ver: las malas ideas, la cultura de la violencia. Miré por la ventana de la cocina, hacia la calle. Vi pasar a unos muchachos con la misma pinta que los nuevos amigos de Mateo. Caminaban con arrogancia, como si el mundo les perteneciera. Y entendí que la pelea no era solo mía, era la de muchas abuelas, de muchas madres en este barrio, en esta ciudad. Estábamos tratando de criar hombres de bien en un mundo que les aplaude a los que toman el camino fácil, el camino del ruido y la agresión. Y sentí que estaba perdiendo, que mis valores ya no tenían lugar en la vida de mi nieto. Me levanté y, como si mis pies tuvieran memoria propia, me llevaron a la pequeña repisa en la sala donde tengo las fotos. Mis manos temblorosas buscaron un retrato en particular, uno ya gastado por los años y por mis propios dedos. Era la foto de mi esposo, de Ramiro, el abuelo de Mateo. Se la tomaron el día que nos dieron la residencia en este país. Él está sonriendo, con sus ojos chiquitos y llenos de luz, abrazándome. Un hombre que llegó aquí sin nada más que la ropa que traía puesta y una voluntad de hierro. Mientras sostenía la foto pensaba en él, en su fuerza. La fuerza de Ramiro no estaba en un arma escondida, estaba en sus manos. Manos gruesas, callosas, que sabían de construcción, de jardinería,
de cualquier trabajo honrado que nos pusiera un plato de comida en la mesa. Esas manos levantaron las paredes de la casita en la que empezamos. Esas manos me sostenían cuando sentía que ya no podía más. Esas manos le enseñaron a mi hija a andar en bicicleta y lo cargaron a Mateo de bebé con una ternura que desmentía su rudeza. Qué diferencia tan grande entre los dos. Por un lado, el hijo de un millonario, con todo en la vida para ser un hombre de bien, buscando poder en un pedazo de metal. Y por otro, mi Ramiro, que no tuvo nada y que construyó un imperio de amor y respeto con puro trabajo. Y mi nieto, mi pobre niño, confundido, admirando al equivocado, creyendo que el poder era lo que mostraba la televisión y no lo que demostraba la vida de su propio abuelo, una historia que quizás yo no le había contado lo suficiente. La discusión, el sermón, la noticia, todo había sido un error. Yo estaba tratando de enseñarle usando la vida de extraños, cuando la lección más importante la tenía yo guardada en mis recuerdos, en mi corazón. Entendí que si quería llegarle a Mateo, no podía hacerlo gritando más fuerte que la música de su cuarto o que las voces de sus amigos. Tenía que hacerlo en silencio, con la verdad de nuestra propia historia, de nuestra propia sangre. Tenía que mostrarle la fuerza de su abuelo para que entendiera lo frágil que es el poder de un arma. Me senté de nuevo en mi sillón, ya con la noche cayendo sobre la ciudad y las luces empezando a encenderse. Apreté la foto de Ramiro contra mi pecho y le pedí a él y a Dios que me dieran la sabiduría para encontrar las palabras correctas. Ya no para regañarlo, sino para que me escuchara, para que viera. Sentí una calma extraña, una determinación nueva. La batalla por mi nieto no había terminado con esa puerta azotada, al contrario, apenas estaba por comenzar, y esta vez yo no iba a usar las noticias como arma, iba a usar mi memoria. Me di cuenta de que mi error fue tratar de hablarle a la cabeza de Mateo, a su lógica de adolescente, y esa puerta estaba cerrada, con candado. La única manera de entrar era por otro lado, por una puerta que él ni siquiera sabía que tenía abierta, la del corazón. Tenía que contarle historias que lo hicieran sentir, no solo pensar, historias de sacrificio, de amor, de lo que de verdad cuesta construir una vida. Decidí que, a partir de mañana, mi estrategia sería otra. Ya no más sermones sobre los Chávez. Ahora le hablaría de los nosotros, de los Ramírez. Al día siguiente, me levanté antes que nadie, como siempre. El sol apenas se asomaba, pintando el cielo de un color naranja y morado que me recordaba a los amaneceres de mi tierra. Hice el café en silencio, moviendo la cuchara de palo en la olla de barro, y el aroma llenó la casita. No sentía el enojo ni la desesperación de ayer. Hoy sentía que tenía una misión, un plan. Cuando Mateo salió de su cuarto arrastrando los pies y con la misma cara de pocos amigos, yo no le dije nada del día anterior. Solo le serví un plato grande de chilaquiles, de los rojos, como le gustan a él. «Buenos días, mijo. Come que se te va a hacer tarde», dije con una sonrisa que esperaba no se viera tan forzada como se sentía. Él me miró con desconfianza, seguramente esperando otro sermón mañanero. Se sentó y empezó a comer en silencio, con la mirada clavada en su teléfono. Yo me senté con mi taza de café, sin decir nada por un buen rato, dejando que el silencio se llenara solo con el ruido de los tenedores y el murmullo de la ciudad que despertaba. Cuando casi terminaba, saqué un pretexto. «Fíjate que anoche, buscando unas cosas, me encontré la caja de herramientas de tu abuelo», le dije, como si se me acabara de ocurrir. «Todavía huele a él, a una mezcla de aceite y madera. Qué curioso cómo los olores guardan tantos recuerdos, ¿no crees?» Mateo no contestó. Solo hizo un ruidito con la garganta, como un ajá, sin despegar los ojos del teléfono. No me desanimé. Sabía que esta era una siembra y las semillas no crecen de un día para otro. Continué, mi voz suave, como si estuviera hablando sola, recordando en voz alta. «Tu abuelo amaba esas herramientas. Decía que un hombre que sabe construir, que sabe arreglar lo que se rompe, nunca se muere de hambre». Y no se refería solo a las cosas de la casa, ¿sabes? Se refería también a la vida, a saber cómo arreglar un error,
cómo reconstruir la confianza, cómo levantar a la familia cuando se cae. Vi, por el rabillo del ojo, que su pulgar había dejado de moverse tan rápido sobre la pantalla. Era una señal mínima, casi invisible, pero para mí fue como un rayo de sol. Seguí hablando, contándole de la primera vez que vi a su abuelo usar ese martillo. Estábamos recién llegados, en un departamentito que se caía a pedazos. Una noche, se soltó un aguacero de esos que inundan todo y una de las ventanas no cerraba bien. El agua se metía a chorros. Yo estaba asustadísima con tu mamá hecha una bebé en mis brazos y tu abuelo, sin decir nada, se salió en medio de la tormenta. No teníamos casi nada de dinero, continué, así que no podíamos llamar a nadie. Él agarró un pedazo de madera que se había encontrado en la calle y con ese martillo y unos clavos chuecos se quedó ahí afuera, mojándose, hasta que logró tapar el hoyo. Cuando entró estaba empapado, temblando de frío pero con una sonrisa. «Listo, mi vieja», me dijo. «Esta noche dormimos secos». Esa noche yo no vi a un carpintero, mijo. Vi a un rey protegiendo su castillo. Su castillo era ese cuartito miserable y su tesoro éramos nosotras. No necesitó gritar ni amenazar a Pus a nadie para ser el hombre más fuerte del Bedmestidsville. ¡Oh mundo! Mateo terminó de comer. Se quedó quieto un par de segundos, que para mí fueron una eternidad. Pensé que se levantaría y se iría, como el día anterior, pero en lugar de eso, dejó el teléfono boca abajo sobre la mesa. No me miró, pero preguntó, su voz un poco ronca, como si no la hubiera usado en mucho tiempo. ¿Y todavía tienes ese martillo? La pregunta me tomó por sorpresa y sentí una oleada de esperanza tan fuerte que casi se me salen las lágrimas. Contuve la emoción y le contesté con la mayor naturalidad que pude: «Claro que sí, mijo. Está en la caja, un poco oxidado, pero es el mismo». Él solo asintió. Se levantó, llevó su plato al fregadero y se fue para la escuela sin decir más. Pero no azotó la puerta. La cerró con cuidado. Para cualquiera, esa mañana no habría significado nada. Una abuela hablando de cosas viejas y un nieto indiferente. Pero para mí, esa pregunta, ese pequeño gesto, lo fue todo. Fue la primera grieta en el muro, la primera señal de que, muy adentro mí, Mateo todavía estaba ahí. Y me aferré a esa pequeña victoria con todas mis fuerzas, sintiendo que el plan de Ramiro, su legado de silencio y acción, empezaba a funcionar. Esa tarde, cuando regresó, hice algo que no había hecho en mucho tiempo. Saqué el viejo álbum de fotos, ese gordo de pasta de piel sintética que ya está toda cuarteada. No se lo puse enfrente, no lo llamé para que viniera. Simplemente lo dejé abierto en la mesita de centro de la sala, en una página donde salía su abuelo, Degdi, joven en Sinaloa, montado en un caballo flaco con una sonrisa de oreja a oreja. Fingí estar ocupada doblando ropa limpia en el sillón, pero mi atención estaba toda puesta en él, esperando a ver si el anzuelo funcionaba. Él entró, tiró la mochila al suelo como siempre y fue directo a la cocina a buscar algo de comer. Pasó por la sala y vio el álbum. Se detuvo. Lo miró de reojo primero, con desconfianza. Luego, se acercó un poco más. Yo seguía en lo mío, doblando una toalla con una lentitud exagerada, conteniendo la respiración. Lo vi tomar el álbum con las manos, con un cuidado que no le conocía. Se sentó en el suelo, ahí mismo, y empezó a pasar las hojas en silencio. Yo sabía que en ese momento no necesitaba mi voz. Las fotos de su abuelo hablarían por mí. Había fotos de Ramiro en el campo, con el sol quemándole la piel, pero los ojos brillantes. Fotos del día de nuestra boda, él con su traje prestado, viéndome como si yo fuera la única mujer en el mundo. Fotos de cuando llegamos a este país, con la cara de susto y de esperanza. Fotos cargando a mi hija, su mamá, en los hombros. En cada una de esas imágenes no había lujos, no había autos caros ni cadenas de oro. Solo había vida, trabajo, familia. Había la historia de un hombre que se construyó a sí mismo desde la nada, con las manos y el corazón. Me atrevía a hablar, mi voz apenas un susurro para no romper el encanto. «Mira esa foto, mijo. Ahí tu abuelo tenía casi tu edad. Acababa de morirse su papá y él se tuvo que hacer cargo de sus hermanos.
Dejó la escuela y se puso a trabajar en lo que fuera. Me contaba que a veces solo comía una vez al día, pero que sus hermanitos nunca se acostaron con la panza vacía. Decía que un hombre no se mide por lo que tiene, sino por la gente que cuida, por la gente que sabe que puede contar con él sin importar qué. Mateo no dijo nada. Solo siguió pasando las páginas, sus dedos rozando las viejas fotografías en blanco y negro. Lo vi detenerse en una donde su abuelo está, enseñándole a él, a Mateo de chiquito, a clavar un clavo en un pedazo de madera. El abuelo está agachado, con su manota cubriendo la manita de mi nieto, guiándolo. La cara de concentración del niño, la paciencia infinita en el rostro de su abuelo. La imagen lo decía todo. La fuerza verdadera no se impone, se comparte, se enseña con amor. Él te quería tanto, Mateo, le dije, mi voz ya quebrándose un poquito. Veía en ti la misma chispa que él tenía. Siempre me decía, este niño va a ser un gran hombre. Soledad. Tiene un corazón bueno, solo hay que enseñarle a usarlo bien. Él no alcanzó a tener tiempo para enseñarte todo lo que quería, pero me lo encargó a mí. Me pidió que nunca dejara que se te olvidara de dónde vienes, de la gente fuerte y honrada de la que desciendes, que tu apellido significa trabajo, no problemas. Mateo cerró el álbum suavemente, lo dejó de nuevo en la mesa y se quedó mirando un punto fijo en la pared por un largo rato. Su cara ya no era la máscara de enojo y, desafío de los últimos meses, por primera vez en mucho tiempo, vi en su rostro la vulnerabilidad de un niño. Vi confusión, vi que dentro de él se estaba librando una batalla entre el muchacho que creía que quería ser y el hombre que su abuelo soñó que sería. Yo no dije nada más, le di su espacio. Sabía que las palabras de un muerto a veces pesan más que las de 1000 vivos. Esa noche, la cena fue diferente. Su mamá llegó cansada del trabajo y nos sentamos los tres a la mesa. Usualmente, Mateo se apuraba para irse a encerrar a su cuarto, pero esa noche no. Se quedó ahí, escuchando la plática entre su mamá y yo. No participaba mucho, pero estaba presente. De vez en cuando hacía una pregunta sobre la familia en México, sobre cómo era el rancho donde yo crecí. Eran preguntas sencillas, pero que no le había oído hacer en años. Era como si el álbum le hubiera abierto una puerta a un pasado que no conocía y que de repente le interesaba. Mientras lavaba los trastes, él se acercó y se recargó en el marco de la puerta de la cocina. Abuela, me dijo, y yo casi dejó caer un plato del susto porque no lo esperaba. Mi papá, ¿él alguna vez se peleó? Ya sabes, en la calle. Su pregunta me descolocó, pero entendí perfectamente lo que quería saber. Quería medir la fuerza de su abuelo con la vara que él conocía, la de la violencia. Tenía que responder con cuidado, porque una mala palabra podía derrumbar todo lo que había construido en el día. Me sequé las manos en el delantal y me volteé para mirarlo a los ojos. Claro que sí, mijo. Tuvo muchas peleas, pero ninguna fue en la calle ni a golpes. Él me miró confundido. No entendía. Le sonreí un poco. Tuvo la pelea de cruzar la frontera con nada en los bolsillos. Tuvo la pelea de buscar trabajo sin hablar una palabra de inglés. Tuvo la pelea contra patrones que lo querían humillar por ser mexicano y le pagaban menos de lo justo. Tuvo la pelea de trabajar enfermo para que a ustedes no les faltara nada. Esas son las peleas de los hombres. De verdad, Mateo. Y tu abuelo las ganó todas, sin tirar un solo golpe. Él se quedó callado, procesando mis palabras. Podía ver los engranes en su cabeza moviéndose. La idea de que había peleas más grandes y más duras que las de un callejón era nueva para él. La noción de que la valentía no era buscar pleito, sino aguantar vara por los que amas, lo estaba desarmando. No con la fuerza, sino con la lógica del corazón. Era la sabiduría de su abuelo, pasada a través de mí, la que estaba empezando a hacer su trabajo, a sanar las heridas que las mentiras de la calle le habían hecho. Antes de irse a dormir, pasó por la sala y me dio un beso en la frente. Buenas noches, abuela. Hacía meses, quizás un año, que no lo hacía. Ese simple gesto, ese contacto de sus labios en mi piel, fue la confirmación que necesitaba. Fue el abrazo que mi alma estaba pidiendo a gritos. Supe que la guerra no estaba ganada, ni de cerca, pero había ganado una batalla crucial. Mi nieto había vuelto a casa, aunque
fuera solo por esa noche. Y yo, por primera vez desde la noticia de Chávez Jr., sentí que podía respirar hondo y que el miedo empezaba, poquito a poco, a cederle el paso a la fe. Esa noche dormí como no había dormido en meses. Soñé con Ramiro. Soñé que estábamos en el rancho, caminando de la mano bajo un cielo lleno de estrellas. Él no me decía nada, solo me sonreía, con esa sonrisa tranquila que tenía. Y yo entendí que él estaba ahí, que no me había dejado sola en esta tarea. Me desperté con una sensación de paz, con la certeza de que no estaba luchando sola. Tenía conmigo la fuerza de mi esposo, la historia de mi familia y el amor incondicional por ese muchacho que, a pesar de su coraza, seguía teniendo un corazón bueno, como había dicho su abuelo. Al día siguiente continué con mi plan, pero de forma más sutil. Dejaba caer anécdotas de su abuelo aquí y allá, sin que pareciera un sermón. Si veíamos una casa en construcción, le contaba cómo su abuelo aprendió a poner techos. Si comíamos frijoles, le recordaba cómo Ramiro decía que un plato de frijoles comido en familia era mejor que un banquete comido en soledad. Cada pequeña historia era una piedrita más que yo ponía para reconstruir el puente entre él y nosotros, entre su presente confundido y su pasado honorable. Lo que pasó en las siguientes semanas no fue un milagro de película, de esos en que el muchacho malo se convierte en un santo de la noche a la mañana. No, fue algo mucho más lento, más real y, para mí, y mucho más valioso. Fue un cambio de gestos, de silencios. Por ejemplo, Mateo empezó a dejar la puerta de su cuarto abierta de vez en cuando. Ya no era esa fortaleza impenetrable de la que solo salía un ruido enojado. A veces, hasta podía oír que la música que escuchaba no era tan estridente, que tenía algo de melodía. Eran cambios chiquitos, casi tontos, pero para una abuela que observa todo, eran como flores naciendo en un desierto. Un sábado por la tarde, la llave del fregadero de la cocina empezó a gotear, un ruidito constante y molesto que se metía en la cabeza. Yo ya me estaba preparando mentalmente para llamar a un plomero, pensando en el dineral que nos iba a costar. Mateo estaba en la sala, supuestamente haciendo tarea, aunque yo sabía que más bien estaba viendo videos en su teléfono. ¡Ay, esta llave!, me quejé en voz alta, más para mí que para él. Tu abuelo la arreglaba en 5 minutos. Tenía un truco con una rondanita de hule que siempre funcionaba. Para mi sorpresa, oí levantarse. Apareció en la cocina, con esa altura que ya casi me obliga a levantar el cuello para mirarlo. Se quedó viendo la llave que goteaba. ¿Y dónde está la caja de herramientas de mi apá?, me preguntó así sin más. Sentí que el corazón me daba un brinco de pura alegría. Le indiqué dónde la guardaba, en el pequeño armario del pasillo. Lo vi sacar la caja, pesada y polvorienta, y ponerla sobre la mesa. La abrió, y ese olor a metal viejo y a aceite que yo le había descrito llenó la cocina. Era el fantasma de mi Ramiro, presente entre nosotros. Se quedó un buen rato mirando las herramientas, como si fueran piezas de un museo. Tocaba un desarmador, una pinza, el famoso martillo. Yo no le dije nada, solo me hice la ocupada limpiando la estufa, dándole su espacio para que se conectara con ese mundo de su abuelo. Después de un rato, con una determinación que no le había visto nunca, agarró una llave inglesa y se acercó al fregadero. A ver, dijo, más para sí mismo que para mí. Vamos a ver qué se puede hacer. Estuvo casi 1 hora batallando con la llave. Al principio, con torpeza, frustrándose, soltando un quejido de vez en cuando. Yo me aguantaba las ganas de decirle cómo hacerlo porque recordaba que Ramiro siempre decía, deja que el muchacho aprenda solo. Un golpe en el dedo enseña más que 1000 palabras. Así que me mordí la lengua y recé en silencio para que no se diera por vencido. Y no lo hizo. Lo vi intentar una cosa, luego otra, consultando un video en su teléfono, pero usando las herramientas de su abuelo. Estaba mezclando su mundo con el nuestro, y de repente el goteo paró. Se hizo un silencio bendito en la cocina. Mateo se quedó mirando la llave, con las manos sucias de grasa, el pelo pegado a la frente por el sudor. Y entonces levantó la vista y me miró, y sonrió. No era una sonrisa grande, era apenas una curvita en sus labios, pero sus ojos brillaban de orgullo.
Ya quedó, abuela, dijo, y en su voz había una satisfacción que yo no le había oído nunca. No era la arrogancia de la calle, era el orgullo de un hombre que ha arreglado algo que estaba roto. En ese momento, no vi a un adolescente problema, vi al nieto de Ramiro Ramírez. Ese día cambió algo fundamental entre nosotros. La reparación de esa simple llave pareció reparar también un pedazo de nuestra relación. Empezó a buscar pretextos para usar las herramientas, que si una pata de la silla estaba floja, que si un cuadro estaba chueco. Cada pequeño arreglo en la casa era un homenaje a su abuelo y un paso más lejos de la calle. Ya no me hablaba de poder, me preguntaba sobre la diferencia entre un tornillo de cruz y uno plano. Y yo le contaba, y entre cada explicación le metía una historia más de su abuelo. Una vez, el vecino de enfrente, el señor Tanaka, que era un viejito japonés muy serio, se le descompuso su carro. Le conté un día mientras él apretaba un tornillo de la puerta. Nadie sabía qué hacer, y tu abuelo, que de mecánica solo sabía lo que había, aprendido a puro ojo, se pasó toda la tarde del domingo metido debajo de ese carro. Yo hasta me enojé. Le dije que dejara eso, que era su único día de descanso. Él solo me dijo: Soledad, la gente buena se ayuda. Hoy por él, mañana por nosotros. Al final, lo arregló. El señor Tanaka no hablaba casi español, pero le trajo una charola con comida que su esposa hizo, y desde ese día fueron grandes amigos. Mateo escuchaba estas historias con una atención nueva. Podía ver que estaba construyendo en 1860 su mente un retrato de su abuelo que no conocía, un hombre cuya fuerza no venía de intimidar, sino de servir, de estar ahí para los demás. Un día estábamos viendo la tele y salió un anuncio de esos autos de lujo carísimos. Yo hice un comentario al aire: ¡qué carrazo! Tu abuelo decía que él no necesitaba un auto así. Mateo me preguntó: ¿por qué? ¿No le gustaban? Y esa pregunta me abrió la puerta para la lección más importante. No es que no le gustaran, mijo, le expliqué. Le encantaban, pero él tenía sus prioridades muy claras. Una vez, un compadre suyo le ofreció meterse en un negocio, algo que no era muy derecho, pero que le iba a dejar mucho dinero rápido. Podríamos haber comprado un auto así y hasta una casa más grande. Nosotros necesitábamos mucho el dinero en esa época, pero tu abuelo le dijo que no. Le dijo: prefiero llegar a mi casa en un camión destartalado, pero poder mirar a mi mujer y a mi hija a los ojos sin vergüenza, que manejar un Cadillac lleno de mentiras. Me acuerdo que Mateo se quedó muy pensativo después de eso. La idea de que un hombre pudiera decirle que no al dinero fácil por una cuestión de honor era algo que chocaba directamente con todo lo que sus amigos de la calle seguramente predicaban. Era un concepto de riqueza diferente. La riqueza de dormir con la conciencia tranquila, de tener la frente en alto. Vi que esa historia en particular le dio vueltas en la cabeza por varios días. A veces lo cachaba conmovido, pensativo, y yo sabía que estaba comparando la figura de su abuelo con la de los héroes falsos que admiraba antes. Un viernes por la tarde sonó su celular. Yo estaba cerca y alcancé a oír la voz de uno de esos muchachos con los que se juntaba. Lo estaban invitando a salir, a dar una vuelta. Mi corazón se detuvo. Sentí el miedo de antes, el miedo de que todo mi trabajo se viniera abajo, de que la atracción de la calle fuera más fuerte. Me hice la desentendida, pero estaba rezando con todas las fuerzas de mi alma. Escuché a Mateo dudar. Su voz no sonaba tan segura como antes. No sé, güey, decía. Es que, no, ¿sabes qué? Dijo finalmente y su voz sonó más firme. No puedo. Tengo que ayudarle a mi abuela a arreglar unas cosas aquí en la casa. Ahí para la otra. Y colgó. Se lo juro por la Virgencita de Guadalupe que en ese momento sentí ganas de llorar de pura gratitud. No era una excusa cualquiera. Era una declaración. Estaba eligiendo la caja de herramientas de su abuelo sobre la esquina con sus amigos. Estaba eligiendo el legado de Ramiro sobre la promesa vacía de la calle. Se había dado cuenta de que el verdadero poder estaba en construir, no en destruir. Él no me dijo nada, y yo tampoco. No quise hacerlo sentir vigilado, ni convertir su decisión en un gran drama. Actué con normalidad. Un rato después le dije: «Oye, mijo, ya que no saliste, ¿me ayudas a bajar unas cajas viejas del closet? Pesan mucho para mí».
Él aceptó sin chistar. Y mientras trabajábamos juntos, en un silencio cómodo, yo sabía que algo había cambiado para siempre. La semilla que había plantado con tanto miedo y con tanta fe, por fin, contra todo pronóstico, había empezado a germinar. Las conversaciones empezaron a fluir con más naturalidad. Ya no tenía yo que forzarlas. A veces era él quien iniciaba. Abuela, ¿y es cierto que mi papá le tenía miedo a las cucarachas? Me preguntaba, y nos reíamos juntos al recordar las historias chuscas de ese hombre tan fuerte que saltaba a una silla al ver un insecto. Estábamos reconstruyendo a su abuelo para él, no solo como un héroe de trabajo, sino como un ser humano completo, con sus fortalezas y sus debilidades. Y al hacerlo, sin darme cuenta, también estábamos reconstruyendo nuestra propia familia. Un día, mientras comíamos, salió de nuevo en las noticias el caso de Chávez Jr. Mencionaron que había salido bajo fianza, que el proceso seguiría. Antes, esa noticia me hubiera llenado de pánico, pero ese día vi a Mateo mirar la pantalla y, en lugar de la admiración o la defensa que vi en él la primera vez, lo que vi fue una especie de lástima. Negó con la cabeza lentamente y dijo, en voz baja, «Pobre vato, teniéndolo todo y aún así». No terminó la frase. No hacía falta. Yo sabía lo que quería decir. Aún así, no tiene nada. Esa fue mi verdadera victoria, más grande que si me hubiera ganado la lotería. Mi nieto por fin podía ver la diferencia entre tener dinero y tener valor, entre ser famoso y ser honorable. Podía ver la pobreza que se esconde detrás de los rifles de oro y la riqueza que había en las manos callosas de su abuelo. La lección que yo había querido enseñarle a la fuerza, él la había aprendido por sí solo, a través de las historias, del eco de la vida de un hombre bueno. La noticia que empezó todo este calvario ahora solo era ruido de fondo. Claro que no todo era perfecto. Mateo seguía siendo un adolescente con sus días de mal humor y su música a todo volumen. Pero la base era diferente. Había un respeto nuevo en mi Vicente después de su mirada, una conexión que habíamos perdido y que, gracias a la memoria de mi Ramiro, habíamos logrado recuperar. Ya no me sentía con el miedo constante de que se me fuera a perder en la calle. Sentía que le había dado un ancla, un mapa, el mapa de su propia historia, para que supiera siempre a dónde pertenecía y cuál era el norte verdadero. Escriban un amén en los comentarios si todavía están aquí conmigo, escuchando la historia de esta abuela y su lucha. A veces, en los momentos de más oscuridad, es cuando más necesitamos sentir que no estamos solos, que hay alguien que entiende nuestro sentir. Su compañía, aunque sea a través de una pantalla, es una bendición muy grande para mí. Cada palabra de aliento que me dejan es como un apapacho para mi corazón. Sigamos juntos en este tramo final de mi relato. La transformación más grande no la vi en un solo evento, sino en la suma de muchos pequeños detalles, como la vez que acompañé a mi hija, su mamá, al supermercado y le pedimos a Mateo que nos esperara en casa. Cuando volvimos, cargadas de bolsas pesadas, lo encontramos en la banqueta esperándonos. Sin que le dijéramos nada, nos quitó las bolsas de las manos. «Está muy pesado para ustedes», dijo nomás, y nosotras nos quedamos viendo con una mirada de complicidad y de asombro. Ramiro siempre hacía eso. O la vez que una vecina, una señora ya muy mayor, necesitaba que le movieran un mueble pesado. Su familia vivía lejos y no tenía a quién pedirle ayuda. Mateo la oyó quejarse un día y sin pensarlo 2 veces tocó a su puerta. «Yo le ayudo, doña Elodia», le dijo. Se pasó media hora moviendo el mueble hasta que quedó donde ella quería. La señora, agradecidísima, le quiso dar una propina. Él no la aceptó. «No se preocupe», le dijo. «Mi abuelo decía que a los vecinos se les ayuda, no se les cobra». Cuando me lo contó la señora con lágrimas en los ojos, sentí que mi corazón se iba a salir del pecho de puro orgullo. Estas pequeñas cosas eran el verdadero tesoro. Eran la prueba de que el espíritu de mi Ramiro estaba vivo en él. Ya no necesitaba forzar las historias. Surgían solas, en los momentos más inesperados. Un día, estábamos en la cocina y yo preparaba un aguachile, como lo hacíamos en Sinaloa. Mateo se acercó,
atraído por el olor a cilantro fresco y a limón. A mi apá le gustaba esto, ¿verdad? Me preguntó con una curiosidad genuina. ¿Gustarle? Le respondí riéndome. Mijo, tu abuelo decía que un buen aguachile curaba todo, desde una gripa hasta un corazón roto. Siéntate, ándale. Te voy a enseñar a prepararlo como él me enseñó a mí. Pasamos la tarde entera en la cocina. Le enseñé a cortar la cebolla morada bien finita, el truco para que los camarones quedaran bien cocidos en el limón, la cantidad exacta de chile para que picara rico, pero sin quemar el alma. Él escuchaba con una atención que nunca le había visto en la vida. Sus manos, que meses antes yo temía que acabaran sosteniendo algo malo, ahora estaban aprendiendo a crear, a alimentar. Estaba aprendiendo los secretos de su tierra, de su gente. Al final probó su propia creación y sus ojos se abrieron de sorpresa. «Órale, abuela, esto sí está bueno en serio», dijo con la boca llena. En ese momento no éramos solo abuela y nieto. Éramos maestra y aprendiz, el eslabón entre el pasado y el futuro. Le estaba pasando no solo una receta, sino una herencia. La herencia del sabor, de la paciencia, del gusto de preparar algo con las propias manos para compartir con la familia. Tu abuelo, le decía yo, medía el éxito de un domingo por la cantidad de platos vacíos que quedaban en la mesa y por las carcajadas que se oían en la sala. Esa era su riqueza. Y por primera vez vi que mi nieto lo entendía perfectamente, sin necesidad de más explicaciones. Su relación con su madre, mi hija, también empezó a sanar. Antes apenas se hablaban. Eran como dos extraños viviendo en la misma casa. Pero a medida que Mateo se ablandaba, que se reconectaba con nosotros, el ambiente en la casa cambió. Recuerdo una noche que mi hija llegó exhausta del trabajo, con un dolor de cabeza terrible. Antes, Mateo ni se habría dado cuenta, pero esa noche él se levantó, fue a la cocina y regresó con un vaso de agua y una aspirina para ella. «Toma, mamá, y descansa un rato. Yo le ayudo a la abuela a levantar la mesa». Mi hija se le quedó viendo, luego a mí, con los ojos llenos de agua. No dijo nada, pero su expresión lo decía todo. Era una mezcla de sorpresa, de alivio y de una gratitud inmensa. Esa noche, después de que Mateo se acostó, ella vino conmigo a la sala y me abrazó con fuerza, llorando en silencio sobre mi hombro. «Gracias, mamá», fue lo único que me susurró. «Gracias por traérmelo de vuelta». Y yo supe que todo mi esfuerzo, todas mis angustias y oraciones habían valido la pena. Había recuperado no solo a mi nieto, sino también la paz de mi hija. El punto de quiebre final, el momento en que supe que la semilla no solo estaba germinando, sino echando raíces fuertes, ocurrió un domingo por la tarde. Estábamos viendo un programa sobre la vida de uno de esos músicos de ahora, un muchacho cubierto de tatuajes que presumía sus mansiones, sus carros de lujo y sus fiestas. Hablaba con una arrogancia que me daba comezón en el alma. Volteé a ver a Mateo para ver su reacción, con un poco de miedo de que ese brillo falso todavía pudiera deslumbrarlo. Él se quedó viendo el programa en silencio por un rato. Después, negó con la cabeza y soltó una risita, pero no era una risa de admiración. Era una risa de quien ve algo absurdo. «Este vato», dijo, «cree que es un rey porque tiene mucho dinero. Mi apá nunca tuvo nada de esto, y era 1000 veces más hombre de lo que éste será jamás. Les juro que si el suelo se hubiera abierto en ese momento y me hubiera tragado, yo habría muerto feliz». Eran mis palabras, mis lecciones, pero saliendo de su boca, con su propio convencimiento, había aprendido a ver, había aprendido a diferenciar el valor del precio, a entender que una casa no es un hogar, que el respeto no se compra, y que el poder que viene de un objeto o del dinero es el poder más frágil de todos, porque así como viene se va. El verdadero poder, el que nadie te puede quitar, es el que construyes dentro de ti, tu palabra, tu honor, tu capacidad de amar y de proteger a los tuyos. Mi Ramiro, con su sexto de primaria, lo había entendido perfectamente, y ahora, su nieto, un muchacho nacido en la era del Internet y de lo superficial, también lo estaba, entendiendo. Un día lo vi por la ventana llegar de la escuela. Del otro lado de la calle
estaban dos de sus antiguos amigos, los que tenían la pinta de buscar problemas. Le gritaron, le hicieron una seña. Vi a Mateo dudar por un segundo. El estómago se me hizo un nudo, pero fue solo un instante. Él levantó la mano en un saludo rápido, casi un adiós, y siguió caminando hacia nuestra puerta sin mirar atrás. No cruzó la calle, no se juntó con ellos. Escogió su camino, escogió nuestra casa. En ese momento supe que la batalla estaba ganada. Ya no siento ese miedo que me paralizaba. Claro que me preocupo por él, soy abuela. Preocuparme está en la descripción de mi trabajo. Sé que el mundo allá afuera está lleno de tentaciones y de malos caminos, pero ahora tengo fe. Tengo fe en él, en la educación que le estamos dando y sobre todo, tengo fe en las raíces que le ayudamos a redescubrir. Un muchacho que sabe de dónde viene, que conoce y respeta la historia de sacrificio de sus antepasados. Es un árbol mucho más difícil de derribar. El viento puede soplar con fuerza, pero sus raíces están bien plantadas en la tierra. La caja de herramientas de mi esposo sigue en la sala. A veces, Mateo la abre solo para ver las herramientas, para sostenerlas. Es como si, al tocar esas piezas de metal, pudiera tocar la mano del abuelo que apenas conoció. La historia de Julio César Chávez Jr., la que comenzó todo esto, de vez en cuando todavía aparece en las noticias, pero para nosotros ya no significa nada. Es solo la historia triste de un muchacho perdido. Ya no es el espejo del futuro de mi nieto. Es solo el contraste que nos recuerda la suerte que tuvimos de encontrar el camino de vuelta. Descubrí que nosotras, las abuelas, tenemos armas mucho más poderosas de lo que pensamos. No son armas que hacen ruido ni que echan humo. Son armas silenciosas, pero que pueden derribar los muros más altos. Nuestras armas son nuestros recuerdos, son nuestras historias, es nuestra comida, es nuestra paciencia infinita, es nuestra capacidad de ver al niño bueno detrás del adolescente enojado. Nunca subestimen el poder de una abuela armada con la historia de su familia, porque esa es una batalla que con fe y amor podemos siempre ganar. Ahora, Mateo habla de terminar la prepa y quizás hasta ir a un colegio comunitario para aprender un oficio. Habla de carpintería o de mecánica. Quiere aprender a construir cosas, a trabajar con las manos, como el abuelo. Cuando lo oigo hablar, así, con un brillo en los ojos y un plan en la voz, siento una paz tan profunda, una gratitud tan inmensa a Dios y a mi Ramiro. El legado no estaba en su apellido ni en su sangre, estaba en su elección, y él había escogido el legado del trabajo, de la honra. Mi lucha no era contra un muchacho rebelde, era contra el olvido. Era una lucha para asegurar que el sacrificio de mi esposo, su ejemplo de vida, no se perdiera en el ruido del mundo moderno. Y al luchar por eso, le di a mi nieto el mejor regalo que podía darle, un sentido de identidad, un orgullo por sus orígenes. Le di un héroe real, de carne y hueso, mucho más impresionante que cualquier celebridad de pantalla. La gente habla mucho de dejar herencias, de dejar dinero y propiedades, y eso está bien, ayuda mucho, pero yo aprendí que la herencia más valiosa que podemos dejar a nuestros hijos y nietos no se puede guardar en un banco. Es la herencia de nuestra historia, es el tesoro de nuestros valores, es la certeza de que pertenecen a una larga línea de gente fuerte, de gente que luchó, que amó y que construyó algo a partir de la nada. Esa es una riqueza que nunca se devalúa y que ningún ladrón puede robar. Hoy, cuando veo a mi nieto, ya no veo el reflejo de la caída de un ídolo. Veo la continuación del ascenso de un hombre común y extraordinario. Veo a mi Ramiro viviendo en sus gestos, en sus decisiones, en su deseo de ser un hombre de bien. La noticia que casi me destruye al final de cuentas resultó ser nuestra salvación. Me obligó a luchar, a buscar en mis recuerdos las herramientas correctas para reparar lo que estaba empezando a romperse en mi familia. Y por eso quise compartir esto con ustedes, porque sé que no soy la única. Sé que muchas de ustedes están librando sus propias batallas, silenciosas y solitarias, por sus hijos, por sus nietos. Quiero decirles que no pierdan la esperanza. Miren hacia adentro, a su propia vida, a la historia de sus antepasados,
Ahí están sus mejores armas. Ahí está la sabiduría que ninguna escuela enseña. Úsenla. Cuenten sus historias, porque el amor envuelto en una buena historia puede salvar una vida. Mi casa ha vuelto a ser un lugar de paz. A veces por la noche, cuando todo está en silencio, siento como si pudiera oír la risa de mi Ramiro, una risa de satisfacción, de orgullo, como si estuviera viendo todo desde allá arriba, asintiendo con la cabeza y diciendo: «Lo lograste, mi vieja, lo lograste». Y yo sonrío en la oscuridad y le doy las gracias, porque aunque él ya no esté aquí físicamente, fue su vida, su ejemplo, lo que me guió y me dio la fuerza para pelear y para ganar la batalla más importante de mi vida. ¿Qué es un legado al final de cuentas? No es el nombre en un encabezado, es el nombre que tus hijos y tus nietos pronuncian con respeto y con amor. No es el poder que se presume, sino la fuerza que se usa para proteger. No es lo que se acumula, sino lo que se comparte. Mi Ramiro no dejó una fortuna en dinero, pero nos dejó una fortuna en dignidad. Y esa, mis amigos, esa es la única herencia que realmente importa. Todavía tengo el álbum de fotos en la mesita de la sala. Ya no está ahí como una trampa o como una lección. Está ahí porque se ha convertido en el centro de nuestro hogar. Muchas noches nos sentamos los tres, mi hija, Mateo y yo, y lo hojeamos. Nos reímos con las modas antiguas, con nuestros peinados chistosos, y recordamos quiénes somos, de dónde venimos, y lo más importante de todo, el tipo de personas que queremos seguir siendo. El miedo, ¿saben? El miedo es algo curioso. Durante semanas fue mi compañero constante. Se sentaba conmigo a la mesa, dormía a mi lado en la cama. Era un miedo frío, paralizante, que me hacía pensar lo peor, que me llenaba la cabeza de imágenes terribles del futuro de mi nieto. Pero ahora, ese miedo se ha ido. No es que sea ingenua y piense que los peligros han desaparecido, están allá afuera al acecho, como lobos. La diferencia es que ahora ya no siento que mi nieto sea una oveja indefensa. Ahora sé que le he dado un escudo, el más fuerte de todos, el orgullo de sus raíces. Aprendí que el amor no es suficiente si no va acompañado de sabiduría. Siempre amé a mi nieto con toda mi alma, pero mi amor por sí solo no lo estaba salvando. Intentaba protegerlo con sermones y prohibiciones, y eso solo lo alejaba más. Tuve que aprender a convertir mi amor en un puente, no en un muro. Y ese puente lo construí con las tablas de nuestra propia historia, con los clavos de nuestros valores compartidos. Fue un trabajo duro, de paciencia, de tragarme el orgullo y admitir que mi primera estrategia estaba completamente equivocada. La relación que tengo ahora con Mateo es más fuerte que nunca. Antes yo era la abuela que le cocinaba y le lavaba la ropa. Él me quería, lo sé, pero de una forma distante, como se quiere a un mueble cómodo de la casa. Ahora me ve como persona, como la guardiana de un tesoro de historias que también le pertenecen. Busca mi consejo, pide mi opinión y sobre todo, me escucha. Recuperar su respeto y su atención ha sido como volver a respirar después de haber estado mucho tiempo bajo el agua. A veces pienso en el padre de Julito Chávez, en el gran campeón, y ya no siento solo lástima, siento una especie de compasión profunda. Me lo imagino en su mansión enorme, rodeado de trofeos y recuerdos de gloria, pero con el dolor de ver a su hijo perdido. Quizás él, con toda su fama y dinero, nunca tuvo tiempo de sentarse a contarle las historias de su propio padre, el abuelo del muchacho. Quizás nunca le enseñó que la pelea más grande no es en el ring, sino dentro de uno mismo. El dinero puede comprar muchas cosas, pero no puede comprar raíces. Nuestra casita, en cambio, se me hace el palacio más rico del mundo. No tenemos lujos. Los muebles son viejos. La pintura de las paredes ya necesita una retocada. Pero lo que tenemos dentro de estas 4 paredes es algo que el dinero no puede comprar. Tenemos respeto, tenemos conversaciones, tenemos risas que nacen del fondo del alma, tenemos la presencia invisible, pero poderosa, de un hombre bueno que nos enseñó a diferenciar el oro del oropel. Y eso, para mí, es la mayor de las fortunas que una familia puede poseer.
Mateo hasta empezó a trabajar unas horas los fines de semana. Consiguió una chambita en un pequeño taller mecánico de por aquí. El dueño es un salvadoreño muy trabajador que le está enseñando el oficio. Llega a casa cansado, con las manos sucias de grasa, pero con una luz en los ojos que no le había visto en mucho tiempo. Su primer sueldo, que no era mucho, se lo gastó en llevarnos a cenar a su mamá y a mí a un restaurante mexicano. «Para que no cocinen esta noche», dijo, con un orgullo inmenso. Casi no pude comer, con el nudo que tenía en la garganta de tanta emoción. En esa cena, lo vi mirarse sus propias manos, las uñas todavía con restos de la mugre del trabajo, y supe que estaba pensando en el abuelo. Estaba sintiendo en su propia piel el cansancio honrado, la satisfacción de ganarse el pan con el sudor de su frente. Ya no eran las manos de un muchacho que quería tomar el poder, eran las manos de un hombre que estaba aprendiendo a construirlo de la forma más honesta y digna que existe. Y esa imagen, para mí, valió más que todos los discursos del mundo. La fe fue mi gran sostén en todo este proceso. En las noches de mayor angustia, cuando pensaba que estaba perdiendo a mi nieto, me aferraba a mi rosario como si fuera una tabla de salvación. Le rezaba a la Virgencita de Guadalupe, le pedía que me iluminara, que no me dejara desfallecer, y me escuchó. No me dio una solución mágica, pero me dio la claridad para cambiar de táctica, la paciencia para esperar y la fuerza para no rendirme. La fe no mueve montañas, amigos. La fe nos da la fuerza para escalarlas, paso a paso, por más altas que parezcan. Poco a poco, Mateo empezó a venir conmigo a misa los domingos. Al principio, creo que lo hacía más por darme gusto, pero noté que escuchaba las palabras del Padre, que observaba a las familias a nuestro alrededor. Nuestra comunidad es muy unida, llena de gente trabajadora que la lucha todos los días, pero que encuentra tiempo para ayudarse y para darle gracias a Dios. Creo que al ver eso, entendió que la fe no es solo cosa de viejitas, es la fuerza que une a una comunidad, que nos recuerda que todos somos hermanos y que nadie está solo en sus luchas. Para las abuelas que me están escuchando, quiero decirles esto desde el fondo de mi corazón. No se rindan. Sé que a veces es agotador. Sé que nuestros nietos viven en un mundo que apenas entendemos, lleno de tecnología y de valores extraños, pero nos necesitan más que nunca. Necesitan nuestra calma en medio de su caos. Necesitan nuestro sazón en su comida rápida. Necesitan nuestras historias para darle sentido a su mundo lleno de información, pero vacío de sabiduría. Nosotras somos las raíces que los pueden mantener firmes. No tengan miedo de hablarles del pasado. No piensen que no les importa o que las van a tachar de anticuadas. Quizás al principio reaccionen así, pero insistan, con amor, con paciencia. Cuéntenles cómo era la vida, los sacrificios que hicieron, los amores que vivieron, los miedos que superaron. Muéstrenles sus manos arrugadas y cuéntenles todo lo que estas manos han construido. Su vida no es una historia vieja, es un manual de supervivencia, un mapa del tesoro que los puede guiar a una vida con significado. ¿El futuro? No sé qué traerá el futuro. Nadie lo sabe, pero ahora miro al futuro y siento esperanza, no miedo. Veo a mi nieto convirtiéndose en un hombre de bien, un hombre como su abuelo. Quizás no será rico ni famoso. ¿Y qué importa eso? Será un hombre que sabe quién es, un hombre que valora a su familia, un hombre cuya palabra vale más que cualquier contrato. Será un hombre que sabe reparar lo que se rompe, tanto una llave de agua como un corazón. ¿Y qué mayor éxito puede desear una abuela para su nieto? Creo que, en el fondo, esta experiencia también me transformó a mí, me dio un nuevo propósito. Pensé que a mi edad ya solo servía para descansar y esperar que pasara el tiempo, pero me di cuenta de que mi papel es más crucial que nunca. Soy la contadora de historias, la guardiana de la memoria, y mientras tenga aliento, seguiré contando la historia de mi Ramiro y de todos los que vinieron antes que nosotros, para que los que vienen después nunca olviden la fuerza que corre por sus venas. Mi mayor deseo es que Mateo, cuando un día sea abuelo, se siente con sus nietos y, en lugar de hablarles de celebridades vacías, les muestre un viejo martillo oxidado
y les cuente la historia de su bisabuelo, un hombre de Sinaloa que llegó a este país sin nada y que construyó un mundo con la fuerza de sus manos y de su corazón. Si logro eso, entonces habré cumplido mi misión en esta vida. El legado continuará, fuerte e inquebrantable. Esta jornada me enseñó que las más grandes victorias rara vez son espectaculares, son silenciosas. Ocurren en una cocina, arreglando una llave que gotea. Ocurren con una pregunta sobre un viejo martillo. Ocurren con un beso en la frente antes de dormir. La vida de verdad, la que realmente importa, está hecha de estos pequeños momentos, de estas pequeñas victorias del alma que juntas forman un triunfo mucho más grande que cualquier trofeo que se pueda levantar. El poder de un legado familiar es inmenso. Es una corriente invisible que nos une a través de las generaciones. Cuando Mateo se sintió perdido, no fue un psicólogo ni un policía quien lo encontró. Fue la voz de su abuelo, hablando a través de mí, la que le mostró el camino de vuelta a casa. El amor de la familia es el mejor GPS que existe para un alma que se ha perdido. Nunca duden de eso. Y ese amor se alimenta de las historias que compartimos. Creo que todos, en algún momento, nos hemos sentido como mi nieto, tentados por el brillo de lo fácil, por el poder que no exige sacrificio. Es fácil juzgar, pero lo importante es tener a alguien que nos recuerde quiénes somos. Alguien que nos muestre el mapa de nuestra propia historia y nos diga: tú vienes de esto, estás hecho de un material más fuerte de lo que crees. Yo tuve la suerte de poder ser esa persona para mi nieto. Mi hija dice que yo lo salvé, pero yo no creo eso. Yo no salvé a nadie. Yo solo abrí una puerta que siempre estuvo ahí, la puerta de su propia herencia. Fue él quien tuvo la valentía de cruzarla. Fue él quien escogió las herramientas de su abuelo en lugar de las armas de la calle. El mérito es de él. Yo solo fui la viejita terca que se negó a dejar que olvidara que esa puerta existía. Ahora, cuando veo las noticias y oigo de jóvenes con problemas, de violencia, de falta de rumbo, mi corazón todavía se encoge, pero ya no siento solo impotencia. Siento el deseo de poderles contar una historia, de poderles hablar de hombres como mi Ramiro. El mundo necesita menos encabezados y más historias contadas al calor de la estufa. Historias que nos recuerden lo que significa ser verdaderamente humano. ¿Qué les pareció esta jornada mía? ¿Mi historia los conmovió de alguna manera? Déjenme saber en los comentarios su opinión, lo que sintieron. Cada mensaje que leo me llena el corazón. Y si conocen a alguien, a una madre, a una abuela, a un joven que quizás esté pasando por algo similar, compartan este relato. Tal vez mis palabras, la historia de mi Ramiro y de mi Mateo, puedan llevarles una pequeña luz de esperanza. Mi historia termina aquí, o más bien, continúa todos los días. Continúa cada vez que Mateo sostiene una herramienta, cada vez que mi hija sonríe con tranquilidad, cada vez que nos sentamos los tres a recordar al hombre que, aún ausente, sigue siendo el pilar de nuestra casa. Mi historia continúa en el olor a café por la mañana y en la certeza de que, pase lo que pase, mientras estemos juntos y recordemos quiénes somos, vamos a estar bien.